Bueno, yo creo que algo y bien sí que estamos haciendo, por lo menos desde el Gobierno de Navarra lo estamos intentando. Muchas veces es difícil de explicar, pero todo se puede entender mejor si tienes una guía, un esquema que te ayude a saber si estás haciendo bien las cosas. Desde el Gobierno de Navarra lo que se hizo en un principio fue establecer una hoja de ruta. Podemos pensar en qué medidas podemos tener en cuenta para disminuir nuestras emisiones, dentro de lo que cada uno podemos llegar a hacer. Sí. Podemos pensar en medidas de adaptación, porque somos conscientes de que por mucho que intentemos disminuir emisiones, a lo mejor no podemos llegar a tiempo y hay consecuencias que ya estamos sufriendo. De eso van las medidas de adaptación. Y también podemos pensar en medidas de pobreza energética, un concepto que es bastante nuevo y en el cual también Navarra está trabajando. Todas estas medidas de mitigación, de adaptación, de pobreza energética se estructuran en una hoja de ruta que se llama CLINA. Y lo que hacemos de forma periódica es decir de qué manera estamos cumpliendo esos objetivos. ¿Estamos cumpliendo las medidas? Vale. ¿Y en qué manera contribuimos a cumplir nuestros objetivos de disminución de emisiones, de medidas de adaptación y de pobreza energética? Pues para saber eso lo que hacemos son unos informes, que son muy técnicos, eso sí que es verdad, pero en los cuales vamos diciendo de qué manera vamos cumpliendo esos objetivos. Eso lo hacemos a nivel regional, pero también buscamos fondos para intentar cumplir otros objetivos igual nuevos, es decir, vamos revisando esas medidas y actualizándolas. Bueno, es evidente que para cumplir los objetivos hay que hacer cosas, hay que ponerse en marcha. Y desde el Gobierno de Navarra lo que se intenta es ayudar a que la gente ponga en marcha esas buenas prácticas, esas acciones, porque si no podemos ayudar tanto técnicamente como económicamente a poner en marcha las medidas, es posible que se pueda llegar a la buena adaptación, pero también a la mala adaptación. ¿Qué es la mala adaptación? Pues pensar que es realizar acciones pensando que pueden tener un beneficio con respecto al cambio climático, pero que tienen un efecto contrario y no deseado. ¿Y cómo lo hacemos? Pues a nivel regional tenemos una base de experimentación bastante interesante. Muchas de las acciones, por ejemplo, de adaptación las llevamos a cabo con un proyecto LIFE integrado. ¿Qué es esto? Un proyecto de financiación europea cuyos resultados en experimentación se trasladan a políticas y programas e incluso pueden ser replicables a una escala incluso inferior, a la escala local. Y lo hacemos en diferentes ámbitos. ¿Y por qué lo hacemos así? Porque estudiamos y mucho con investigación para poder saber los posibles efectos del cambio climático en Navarra. Lo hacemos con muchos centros de investigación, pero también lo hacemos hablando. Bajamos la escala regional al ámbito local, hablamos con los ayuntamientos y con la ciudadanía. Oye, ¿qué estás haciendo? ¿Te está viniendo bien? ¿Te está viniendo mal? Y nosotros decimos, oye, pues a nivel regional estamos haciendo esto, ¿lo conoces? ¿No lo conoces? Es decir, la investigación es importante, el contacto es importante, la transferencia de conocimiento es muy importante, porque es ahí donde está la oportunidad de réplica, a nivel regional y a nivel local. Y ojo, porque no solamente hablamos con ayuntamientos y con ciudadanía, también lo hacemos con otras regiones. De hecho, Navarra está siendo referente a la hora de comunicar sus diferentes éxitos en determinadas prácticas, en adaptación de salud, en adaptación a los bosques, en adaptación a la agricultura, adaptación a la ganadería, en el ámbito del urbanismo, en muchísimos ámbitos.